En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Es un saludo afectuoso a todos los que nos acompañan hoy de manera presencial y también de manera virtual. Estamos aquí en la parroquia de San Juan Bosco, en Mérida, Yucatán, México, en esta capilla dedicada a María Auxiliadora. Les saluda el Padre Jorge Martínez Ruz, párroco de esta comunidad, y pues a todos los que nos acompañan en diferentes partes, en la distancia, por diferentes intenciones. Hoy tenemos una quinceañera que está aquí presencialmente y también algunos que piden por el eterno descanso de sus familiares. Saludamos de manera particular a los que no solo nos acompañan desde Mérida, sino los que están en la Ciudad de México, en Querétaro, en Boston, en Nueva York, en Cancún, Quintana Roo, y desde donde se encuentren en este momento. Vamos a iniciar, estamos en este miércoles de la semana número 9 del tiempo ordinario, y pues las oraciones de hoy son por la familia, particularmente por la familia y sus necesidades. Así que vamos a iniciar pidiendo perdón por nuestros pecados. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. En silencio pidamos perdón. Y ahora digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, ya que en tu designio tiene su sólido fundamento la familia, atiende misericordiosamente las súplicas de tus siervos y concédenos que, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia de tu Hijo unigénito, en el don de su amor y en sus virtudes domésticas, disfrutemos de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Tobías. En aquellos días, Tobit, profundamente afligido, oró entre sollozos diciendo: Señor, tú eres justo y tus obras también son justas. Siempre procedes con misericordia y lealtad. Tú eres el juez del mundo. Acuérdate de mí, Señor, y ten piedad de mí. No me castigues por mis pecados.
No tomes en cuenta mis faltas ni la de mis padres, porque desobedecimos tus mandatos, nos entregaste al saqueo, al destierro y a la muerte. Nos hiciste objeto de las murmuraciones, las burlas y el desprecio de las naciones, entre las cuales nos dispersaste. Señor, tu castigo es verdaderamente justo, porque ni mis padres ni yo hemos cumplido tus mandamientos, ni hemos sido leales contigo. Haz de mí lo que quieras, Señor, pues más vale morir que vivir sufriendo tantas desgracias y escuchando tantos insultos. Aquel mismo día, Sara, la hija de Raguel, que vivía en la ciudad de Ecbataná, en la provincia de Mediá, tuvo que soportar los insultos de una esclava de su padre, porque Sara se había casado 7 veces y Asmodeo, el malvado demonio, había matado a sus maridos, apenas se acercaban a ella. Así pues, la esclava le dijo: tú eres la que estrangulaste a tus maridos, te has casado con 7 y no has disfrutado a ninguno. ¿Por qué te desquitas con nosotros por la muerte de tus esposos? Vete a donde están ellos y nunca veamos ni un hijo ni una hija tuyos. Sara se entristeció tanto que comenzó a llorar y subió al segundo piso de su casa con intenciones de ahorcarse. Pero reflexionó: no lo haré, no vaya a ser que la gente insulte a mi padre, diciéndole que su hija única, tan querida, se ahorcó de dolor y sea yo así la causa de que mi padre se muera de tristeza. Más vale que no me ahorque, sino que le pida al Señor que me envíe la muerte, para que no tenga que escuchar ya tantos insultos durante mi vida. Entonces levantó sus manos hacia el cielo e invocó al Señor Dios. En aquel instante, el Señor de la gloria escuchó las súplicas de Sara y Tobit y envió al ángel Rafael a curarlos. A Tobit, quitándole las manchas blancas de los ojos, a fin de que pudiera ver la luz de Dios, y a Sara, hija de Raguel, librándola del malvado demonio Asmodeo, para darla como esposa a Tobías, hijo de Tobit, pues Tobías tenía más derecho a casarse con ella, para que todos los que habían pretendido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Mi Dios, en ti confío. No quede defraudada mi confianza, ni se burlen de mí mis enemigos. A ti, Señor, levanto mi alma. Nadie que haya confiado en ti ha quedado jamás decepcionado. Quienes a Dios traicionan por los ídolos, esos sí quedarán decepcionados. A ti, Señor, levanto mi alma.
eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. A ti, Señor, levanto mi alma. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. A ti, Señor, levanto mi alma. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. A ti, Señor, levanto mi alma. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios es un Dios de vivos y eso nos debe llenar de esperanza a todos, especialmente aquellos que creemos en la resurrección, aquellos que se han despedido de un ser querido, aquellos que tienen toda una vida también de ilusiones y que van construyendo. Dios es un Dios de vivos y todos aquellos que se nos han adelantado están ya con el Señor. Y sabemos que hay algo más después, no todo termina aquí. Tenemos estas dos historias en la liturgia, donde se habla, pues curiosamente, de una mujer con varios maridos, pero las situaciones son un poco distintas. Hemos estado leyendo esta semana y mañana interrumpiremos esta lectura porque es la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Tenemos lecturas especiales y precisamente el pasaje de mañana es este de Tobías que se utiliza en tantas bodas. Es muy curioso que este texto, ¿sí?, es la oración de la boda de Tobías y Sara, pero el contexto de esta historia es el que estamos leyendo precisamente. Sara no podía tener marido porque hombre que se casaba con ella moría al día siguiente. Y hasta le decían, tú eres la matamaridos, ¿no? Las estrangulas, los eliminas. Esas son las lecturas que se hacen en las bodas. Pero lo que se lee es el pasaje de mañana que no vamos a leer, porque les digo que las lecturas cambian, donde Sara y Tobías hacen la oración la noche de su boda. Pero vamos con el contexto más allá de la parte de la boda. La historia de estas dos familias, Tobías de Nínive y Raguel y su hija Sara en Media, hoy se encuentran. Las dos quedan unidas por una serie de desgracias, pero también por la fe que tienen en Dios, en medio de las desgracias como tantas que hemos estado viviendo, ¿no? Tantas desgracias a causa de la pandemia del COVID y de muchas circunstancias. A ambas familias el dolor las lleva a hacer oración, y es una oración difícil, de lo que hemos escuchado hoy en la lectura. Una oración entre lágrimas, entre sollozos, en ambas situaciones. Tobías reconoce que Dios es justo, que ha sido el pueblo el que ha pecado, y ahora merece el castigo del destierro. Pero esta convicción no disminuye su dolor e incluso llega Tobías a desearse la muerte, desea morir. A 300 kilómetros de distancia, Sara, la hija de Raguel, pariente de Tobías, se encuentra en una situación dramática, porque han ido muriendo sucesivamente los 7 novios que se querían casar con ella. Y hasta la criada de casa se burla de ella y le dice la asesina de maridos o la matamaridos. Y la oración de Sara es también triste, entrecortada por las lágrimas. También se quiere quitar la vida. Y tanto la oración de ambos, la oración del anciano que en la lectura de ayer queda ciego, la joven viuda, llega a la vez a la presencia de Dios, y Dios escucha a los dos. Aquí la enseñanza está en que es importante, hay dificultades, hay situaciones de la vida, a veces hacemos el bien y nos va mal y pensamos, bueno, ¿y qué pasó con Dios? ¿Por qué me ha sucedido esto?
porque la pandemia, y hay gente que se sigue preguntando por qué Dios ha permitido la pandemia. Y así como hay gente que sigue negando la existencia de la pandemia, es impresionante. Entonces, en medio de las dificultades, la oración es escuchada por Dios. Debemos hacer oración. Y eso no es que Dios necesite nuestra oración, es que nosotros necesitamos ese vínculo con Él. Por eso la oración es fundamental. En medio de las dificultades, en medio de esa confrontación, en medio de ¿por qué a mí? ¿Por qué nos ha pasado esto? ¿O cómo lo vamos a superar si esto que vivimos es muy triste? La oración. Esta historia del Antiguo Testamento que estamos leyendo es una invitación también para que sigamos teniendo fe y confianza en Dios, pase lo que pase en nuestra vida. También a nosotros nos sucede que la oración no siempre es bonita o no siempre es muy poética, no siempre está llena de aleluya y de alegría y viva, sino que a veces la oración se torna como Jesús vivió en el huerto de los olivos: angustia, lágrimas, gritos de dolor, dolor interior. A veces la oración debe tornarse así. Y a veces creemos que lo que pasa a nosotros mismos o a nuestra comunidad es catastrófico y no tiene salida, pero sabemos que Dios saca bien de cualquier mal. Este relato de Tobías y Sara nos asegura que Dios escucha, que Dios está cerca, que no se desentiende de nuestra historia. Y son muy significativos otros personajes que aparecen en el relato que hemos escuchado. El demonio, que hasta tiene nombre, este demonio, nombre de un demonio famoso y bíblico. ¿Cómo se llama el demonio? Asmodeo, que significa, bueno, Asmodeo es el demonio, el que mata. Él es el que ha estado eliminando a estos prometidos de Sara. Y por otro lado, Dios enviará a alguien para que los ayude, que es precisamente un mensajero, un arcángel que se llama Rafael, que significa, o precisamente es el que cura. Y vemos una vez más que lo que viene del demonio y del maligno acaba con la vida, elimina, cancela. Y los que tienen puesta su confianza en Dios, lo que viene de parte de Dios, cura, sana, libera. Dios no quiere nuestra muerte y nos demuestra de mil maneras su cercanía a lo largo del camino. Y ponemos el ejemplo de la pandemia que tantas veces hemos mencionado. Dios no quería esta pandemia por nosotros, ni para nosotros, y sin embargo ha sucedido. Pero Él pone tantas herramientas en el camino y tantas veces no hacemos caso. Usa cubrebocas, no lo usan. Guarda la distancia, no la guardan. Quédate en tu casa, no se quedan. Y ahí están las fiestas. Ponte la vacuna, no se la ponen. Válgame Dios, ¿qué más? Nada más falta que Dios nos agarre de la cabeza y nos ponga la vacuna para que no, y que nos encierre en nuestra casa, pero eso es ir contra nuestra libertad. Hay tantos medios, hay herramientas, es que ya no aguanto. Bueno, ¿qué estás haciendo también para conservar tu salud mental, tu salud espiritual? Hay que alimentarla, hay que cuidarla, pero si nada más estás pensando en salir, en festejar, pues obviamente se va a volver un encierro. Pero si esta clausura se vuelve una oportunidad de encuentro con la familia, de encuentro con Dios, de muchas otras cosas. Yo he leído muchos testimonios, sobre todo en redes sociales, de gente que la pandemia los ha confrontado tanto que se han descubierto, se han metido dentro de sí mismos, descubriendo cosas nuevas y muy interesantes y retos para superar. Entonces, nuestros antepasados nos enseñaron incluso oraciones, nos han heredado la fe, y bendito sea Dios que tenemos toda esta historia de la salvación que nos ilustra. Y eso es lo que Tobías y Sara hacen, y es lo que también Jesús hace: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En estos casos el dolor sigue, y después viene la muerte, y después viene la resurrección. Por eso en el Salmo hoy bastante largo hemos cantado y hemos dicho: Dios mío, en ti confío, que no quede yo nunca defraudado. Más podemos decir de la historia de Sara y Tobías, pero ya que lo lean también en la Biblia, toda la semana es esta lectura.
Pero es interesante la intervención de Dios, sabemos el final, el demonio no logra acabar con Tobías porque el arcángel los defiende, los ayuda y se acaba ese maleficio de los maridos que morían. Y esta es la lectura que se hace en las bodas. Imagínense una lectura donde los novios rezan porque el demonio se va a llevar al novio, ¿no? Pues hay que hacer de verdad oración para que el matrimonio y la familia permanezca, y con la ayuda de Dios sí permanece. Y en el relato del Evangelio vemos también una narración ficticia para poner a prueba a Jesús, también de una mujer que tuvo 7 maridos, pero eso es una narración ficticia, para poner a Jesús en una trampa, demostrándole estos saduceos que no creían en la resurrección, cómo se va a resolver ese problema. Mujer, ¿de quién va a ser si los 7 estuvieron casados con ella? Es una pregunta hipócrita, dictada no por un deseo de saber, sino para fastidiar a Jesús, y por parte de los saduceos que no creían en la resurrección. Por eso es importante siempre responder con amor y responder con inteligencia. Mucha gente que quiere atacarnos o agredirnos, nos hace preguntas no para saber, sino para molestar, y a veces caemos en la trampa. No, lo que hay que demostrar siempre es el amor que experimentamos y que viene de Dios, a pesar de que hay muchas cosas que no entendamos. Entonces, le preguntan algo absurdo sobre la ley del levirato, es decir, levir significa cuñado. Y esta ley viene en el Deuteronomio número 25. La presentan con una situación extrema de 7 hermanos casados con la misma mujer y ninguno tuvo hijos con ella. Y entonces Jesús responde desenmascarando esta ignorancia y esta malicia de los saduceos. A ellos les responde afirmando en la resurrección. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y aunque matiza esta convicción, de manera que también los fariseos se sienten aludidos, ellos sí creen en la resurrección, pero la interpretaban muy materialmente, muy superficialmente. Y en la otra vida, Jesús nos explica que las personas no se casan y en la otra vida ya no van a tener hijos. Lo que hay que aprovechar es la vida presente. Y la otra vida será la vida eterna que no termina y estaremos los que hayamos llegado ahí. Lo principal de esta enseñanza es que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y por un lado, los saduceos quieren probar que no hay vida después de la muerte, que ya se acabó. ¿Cuánta gente vive con esta conciencia? Muchos que han perdido un ser querido a causa de la pandemia. Imagínense qué triste no tener esperanza de saber que hay algo más. Qué triste sería que aquí se acabe todo. Y si aquí te fue como en feria, esa expresión qué curiosa es, porque como en feria, ¿verdad? Porque a veces uno va a la feria y no gana nada y pierde todo. Entonces, yo creo que de ahí viene esa expresión, no lo sé, puede ser que de otro lado, pero te va mal, imagínate qué triste, sin esperanza de algo mejor. ¿Qué es lo que Jesús nos ha contado? Y a Jesús le fue mal y nos vino a demostrar que sí hay algo más. Esta vida no es el final de todo, sino que tenemos que recordar que hay algo más. Y además, Jesús es la resurrección de la vida. Si creemos en Él, es que estamos destinados a vivir. Y la Pascua de Jesús es la máxima expresión de esta resurrección. Por eso, Jesús demuestra con la misma palabra de Dios que al manifestarse Dios habla de estas personas que ya murieron. Y Dios es un Dios de vivos, entonces ¿por qué a Moisés le habla de Abraham, le habla de Isaac, si ya murieron? Pues porque viven ya con Él. Pues ahí Jesús mismo le está demostrando a estas personas que en la revelación que Dios hace, incluso hace referencia a aquellos que ya no están aquí. Y lo está demostrando. Dios es un Dios de aquellos que viven y que viven con Él, no que han desaparecido en esta tierra, ya están con Él. Y esto nos debe llenar de esperanza. Esa existencia definitiva a la que estamos invitados a pasar en el momento de la muerte, tiene unas leyes muy particulares, distintas a las que nosotros a veces pensamos o creemos. Son las leyes del amor y de la vida eterna.
Y estaremos en una vida que no tendrá ya miedo a la muerte. Y no estaremos buscando cuidarnos del dolor o de la enfermedad. Será todo gozo y alegría, la vida eterna, pues. Y esa vida eterna nos la da Jesús también en la Eucaristía. Por eso, hermanos, más allá de ver las formas, cómo vivimos, con quién estoy, cómo está mi familia, cuántas heridas tiene, más allá de estar solamente deprimidos por la muerte de alguien o por la situación dramática por la que pasamos, hay que confiar en el Señor, vivir en la esperanza, saber que nos volveremos a encontrar todos algún día en la vida eterna. Y desde este momento, en las circunstancias difíciles, hacer oración. Una oración que no siempre debe ser de alabanza y gratitud, porque también se vale expresar el dolor que se lleva en el corazón. Así que cada quien, según lo que esté viviendo, sea una acción de gracias por un cumpleaños, por 15 años, por haber ganado alguna cosa, no sé, mucha gente por haber terminado una etapa, sea una acción de gracias, o sea el dolor por despedir a alguien, siempre hay que ponerlo delante del Señor, que Él nos entiende, nos escucha, nos bendice, nos envía a su ángel para ayudarnos y para espantar al demonio que está ahí fastidiándonos y sobre todo para motivarnos a ¿qué? Alcanzar la salvación para que todos algún día estemos con Él. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. Vamos a hacer nuestra oración. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo, y digámosle todos con gran confianza, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que los fieles acojan cada día con más gozo la buena nueva del Evangelio. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que progresen la unidad y comprensión entre las naciones. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los enfermos y los que viven alejados de su familia encuentren una mano bondadosa que se preocupe de ellos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que desean. Oremos al Señor. Te te rogamos, Señor. Señor. Pedimos por las intenciones por las que ofrecemos esta misa. Estamos pidiendo primero una acción de gracias por el cumpleaños de Miriam del Carmen González Sosa, que cumple 15 años. Está ella aquí con su familia. Al final le damos la bendición. También cumplió años Cecilia Martínez, 47 años, y se encomienda nuestra oración. Y cumpleaños de José Manuel, nos dice cuántos está por acá. Si está por aquí, también le damos la bendición. Por estas intenciones, oremos. Te rogamos, Señor. Pedimos por la salud de varios hermanos nuestros, de Jessica Enrique Salazar y su bebé Luciana, Estelita Salazar Hernández, Carlos Domínguez, José González, la salud de la familia Millán Solís, de Miriam Cámara Patrón, de la familia Gasque Sánchez, de Israel Tecchi, de Victoria Escalante Díaz, de Roxana de Fátima, de Rosy Oil y su familia, Yasmín Rodríguez y su familia, Eduardo Javier Gómez Chan, su esposa Laura Matilde May Canché y su familia, Miriam Ortiz González, Petra Canales, Zulema Esther Chan, la salud también de los hermanos Rodrigo Emanuel, Rommel Alberto, de María Eugenia, de la familia Sosa Alcocer, de Román Uc Pasos, de Emanuel Uc, de Ricardo Uc, y también, por todos los que van a ayudar en estas elecciones para que se desarrolle un clima de paz lo más posible y la mayor parte de la gente también salga a votar. Oremos. Te rogamos, Señor. Pedimos por el eterno descanso de María Elena Rodríguez y externamos las condolencias a todos sus familiares que nos acompañan en Mérida,
Ciudad de México, Querétaro, Boston, Nueva York. Extendemos condolencias a todos ustedes, sabiendo que es difícil que no puedan estar juntos a causa de la pandemia, sobre todo cuando parte un ser querido. También a la familia de Jorge Carlos León Capetillo, a su familia que ha sentido mucho esta pérdida. Igual, algunos están en Mérida, otros están en Cancún. También externamos nuestra cercanía y nuestra oración. Nos deben estar siguiendo también en la celebración. De igual modo, pedimos por el eterno descanso de Ramón de la Cruz Pérez Esquivel, Alfonso Gasque Casares, Elvira del Río Leal, Pilar Marrufo Olivares, Carlos Briceño, María Isabel, Felipe Augusto, Rosendo Catzín Salazar, Luis Javier, José Enrique, Teonila Castro González, Manuel Pasos, Telma Magaña y Fanny Rodríguez. Por todas estas intenciones, oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de reconciliación, te suplicamos humildemente que conserves a nuestras familias en tu gracia y en tu paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual siendo Dios se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas, y así constituido Señor del universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en ti. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres tú, Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Aleluya, aleluya, aleluya.
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Padre clementísimo, haz que aquellos que alimentaste con el sacramento celestial imiten sin cesar los ejemplos de la sagrada familia de tu Hijo, para que después de las pruebas de esta vida logren estar en su compañía por toda la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mañana es la fiesta del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo. Recordemos, ahora voy a recordar los horarios mientras se hará la colecta, invitándolos a ser generosos y recordando que también todos los que puedan y quieran colaborar con nosotros, tenemos una cuenta bancaria donde pueden dar sus donativos. Está publicada en el Facebook de la parroquia. El Facebook se llama Parroquia San Juan Bosco, Mérida. Gracias a todos los que siguen dando su donativo, que es de verdad muy útil y muy importante para todas las deudas y la crisis económica que estamos atravesando. Entonces, ahí está publicado, Parroquia San Juan Bosco, Mérida, para que sea en el OXXO, en el banco o por transferencia nos puedan ayudar. Muchas gracias por esta ayuda y su sensibilidad. Entonces, mañana jueves de Corpus Christi, ya los horarios también están publicados en el Facebook para los que quieran participar. Tenemos 2 misas por la mañana, 3 misas por la noche y la misa del mediodía es la que vamos a transmitir para que lo antes posible la tengamos lista para que puedan seguirnos los que gusten, sea al momento o posteriormente. Y también tendremos una hora santa por la noche que vamos a transmitir a las 8 de la noche para que puedan seguir, los que quieran seguir la adoración al Santísimo. La Pastoral Diocesana nos ha ofrecido la hora santa, ha sido varios formularios, vamos a estar usando uno muy bonito por el año de San José. Entonces es una hora santa también dedicada desde la espiritualidad de San José para todos los que vayan a seguir esta oración. Y a propósito de San José, vamos a hacer la oración para ganar la indulgencia, los que han comulgado hoy o los que desde casa nos acompañan y no pueden salir por ningún motivo. Vamos a hacer esta oración. Ahora nos corresponde rezar por las intenciones del Papa. En un momento de silencio, cada quien pida por el Papa Francisco y sus intenciones. Decimos juntos: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Y recuerden también para las misas de Corpus Christi traer para las ofrendas su despensa para los pobres, es muy importante. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.